Mi esposa Milady Almeida. Nosotros estuvimos trabajando por espacio de un año en el barrio Azovilagos, haciendo la obra del Señor acá en el Lagos 3. Estuvimos compartiendo la palabra en ese lugar y por cuestiones de que en esos días, en el mes de marzo del año pasado, 2020, vino el tema de toda esta situación de emergencia o sanitaria que se presentó en todo el mundo. Pues nosotros vino la cuarentena, vino el que no, pues que se cerraron todo y hasta ahí, hasta esa fecha, el marzo 14, marzo 15 del año pasado estuvimos ahí haciendo la obra del Señor y después vino el tiempo que pasamos, los meses encerrados, todo, y tratamos de buscar un sitio en ese lugar para reabrir este año y orándole también al Señor. Y entonces por alguna situación no se dieron las cosas en ese lugar, pero pudimos acá en este lugar abrir nuevamente y entonces nos damos cuenta que es la obra, es la dirección, es el deseo del Señor que en este lugar, en este barrio, se abriera se abrieran las puertas del templo para predicar la palabra del Señor. Así que estamos gozosos, estamos alegres y a veces pensamos, miren que en este tiempo que volvió a ponerse las cosas un poco difícil y todo, pero en medio de toda esa situación el Señor abrió las puertas y pudimos abrir en este lugar. A veces uno piensa una cosa, ¿no? Cuando las cosas se tranquilicen, pues el Señor va a actuar, ¿no? O sea, el Señor actúa independientemente de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros hagamos. A veces la gente, por decir, el comerciante espera una fecha del año para que el Señor, o para que haya buenas ventas, poniendo un ejemplo. Entonces dice, voy a esperar noviembre, voy a esperar diciembre para que haya buenas ventas, pero resulta que con el Señor es diferente. El Señor no nos bendice una o dos veces al año, el Señor nos bendice todos los meses del año. El Señor no tiene tal vez las manos atadas para bendecirnos, sino cuando nosotros le creemos al Señor, independientemente del mes que sea, recibimos la bendición del Señor. Entonces a veces nosotros mismos nos limitamos cuando creemos que es determinada época que vamos a recibir esa bendición y no es determinada época. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. O sea, el Señor piensa diferente. Nosotros lo que vemos por vista, pero el Señor ve lo más profundo del corazón. El Señor conoce lo más profundo y por eso nuestras oraciones deben estar enfocadas en que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas, haga su voluntad en nuestros trabajos, en nuestra familia, y por eso debemos nosotros creerle y, como lo leímos hace un momento en el Salmo 91, depender 100% del Señor. ¿Qué es depender 100% del Señor? Tener nuestra confianza, saber y confiar y estar convencidos de que el Señor lo hará. Y de que el Señor, así como lo hizo hace un tiempo en nosotros, cuando digo lo hizo hace un tiempo, es porque todos los que estamos acá reunidos tenemos un testimonio y tenemos algo que agradecer y algo que contar para darle la gloria al Señor. Si yo en esta mañana le preguntara a cada uno de los que estamos acá, todos tenemos un testimonio, algo de decirle que le doy gracias al Señor por esto y por esto y por esto, y no nos cansamos de darle gracias al Señor y tenemos muchas cosas que contar. Entonces, así como el Señor lo hizo con cada uno de nosotros en una época, en determinada época, lo va a volver a hacer. Y eso me lo dijo el Señor hace un tiempo. Tranquilo, no se preocupe, que así como lo libré de esta situación, lo voy a librar de esta. Y cuando el Señor me da una palabra tan sencilla, pero tan profunda y tan convincente, le digo gracias, Señor, porque era lo único que estaba necesitando para estar tranquilo. Vamos a entrar en tema, mis hermanos. Bueno, me estaba presentando, estuvimos compartiendo la palabra del Señor. Estuvimos trabajando los servicios entre semanas, los días domingos, y teníamos una actividad los sábados con los niños en ese lugar, y también pues queremos en el momento en que las cosas se den, hacerlas acá en este lugar los días sábados. Así que también vamos a aprovechar este lugar para que los niños también sean edificados y que desde tempranos años
desde su niñez empiecen los niños a conocer la palabra del Señor, a fundamentarse. ¿Por qué? Cuando nos fundamentamos de niños, dice la palabra del Señor que aun cuando fuere viejo, aun cuando esté avanzada a edad, nunca nos apartaremos del Señor. ¿Por qué? Porque esa semilla queda en nuestro corazón y el Espíritu Santo empieza y sigue haciendo la obra en nosotros. Así que mis hermanos, estamos contentos acá en este lugar, ya llevamos 15 días y seguimos adelante con la ayuda del Señor y gracias le damos al Señor por el apoyo de cada uno de ustedes, porque esto, hermanos, es de engrandecer el nombre del Señor. Amén. O sea, esto aquí, o sea, el centro principal, lo más importante es Jesucristo, es el nombre, engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Acá no hemos venido de pronto a buscar reconocimiento de nada, porque aquí lo importante es el Señor y darle la gloria y darle la honra, que es lo más importante. Y cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor, el Señor se encarga de nosotros, se encarga de nuestros problemas, se encarga de nuestras necesidades. Lo compartí hace unos días y es cuando nos damos cuenta de que cuando le damos la prioridad al Señor, el Señor empieza a preocuparse por lo que nos preocupa. Gloria al Señor. Vamos a mirar y voy a estar leyendo el libro de Nehemías, capítulo 1. Voy a leerle el libro de Nehemías, todo el capítulo 1, y vamos a estar compartiendo sobre Nehemías, sobre lo que hizo Nehemías, a lo que el Señor lo llamó la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías es uno de los libros, escúcheme bien, en esta mañana, Nehemías es uno de los libros más leídos aún por el mundo secular. O sea, los que no conocen a Dios leen el libro de Nehemías. ¿Por qué lo leen? Porque de ahí sacan muchos temas de liderazgo, sacan temas de cómo liderar, de cómo organizar, de cómo actuar en diferentes necesidades. Mire lo importante o lo curioso, y es que muchas personas que no conocen al Señor estudian el libro de Nehemías y dan conferencias de liderazgo. ¿Por qué? Porque Nehemías fue un gran líder, porque Nehemías, la gente que lee el libro de Nehemías dice, pero ¿cómo hizo este hombre para hacer lo que hizo, para organizar, para actuar, para trabajar aún en corto tiempo? Porque dicen que 52 días fueron levantados los muros. O sea, fue un trabajo arduo, y no solamente que la gente estaba reconstruyendo los muros, sino que mientras ellos estaban trabajando, habían otros que colocaban tropiezo. Eso no se puede, ¿ustedes qué van a hacer? Eso es imposible de hacer. O sea, tenían el obstáculo, pero a veces el enemigo quiere atravesarse en la visión, en los planes que el Señor nos ha dado, y entonces cuando nosotros debemos creerle al Señor, y el Señor nos saca adelante, y el Señor nos da la victoria. Gloria al Señor, porque para que el Señor nos dé una victoria es porque hemos estado nosotros en una batalla. O sea, el Señor nos da la victoria sobre una lucha que tenemos. A veces uno como cristiano dice, no, pero estoy en una lucha. Pues lógicamente tenemos que tener luchas, obstáculos, para que el Señor nos dé la victoria. Y al final, ¿cómo nos sentimos nosotros? Fortalecidos, nos sentimos gozosos, nos sentimos que nuestra fe ha aumentado. ¿Por qué? Porque decimos, el Señor estuvo en el asunto y el Señor me sacó adelante a pesar de la adversidad, a pesar de la lucha, a pesar de todas estas situaciones. El Señor me dio la victoria. Así que cuando alguien le ora al Señor, le dice, Señor, llévame de victoria en victoria, realmente lo que le está diciendo, Señor, llévame de lucha en lucha, de prueba en prueba. Entonces, ¿saben? También el Señor ahí nos va ayudando. Entonces, el libro de Nehemías es un libro de liderazgo, es un libro, es la combinación. Yo lo que puedo ver en el libro de Nehemías es la combinación de orar y actuar. O sea, Nehemías es una combinación de oración y de estar actuando en lo que le está orando al Señor. Nosotros a veces le oramos al Señor y nos quedamos esperando que el Señor nos dé esa respuesta.
Hay momentos en que debemos orarle y esperar. Dice el libro de Salmos, estar quietos esperando esa respuesta de Dios, y hay momentos en que debemos actuar, de que debemos movilizarnos. O sea, la gente que no conoce el Señor, ¿qué hace? Actúa. ¿Cómo actúa? Por lo que ve. Si va a haber un negocio, me parece que eso se ve como bueno. Yo he escuchado las noticias, he leído una revista de economía y creo que es por ahí, y se enfoca y actúa. Pero ¿qué le faltó? O sea, le faltó algo importante del cual nos habla la palabra del Señor, y es la oración, la dirección del Señor, que el Señor nos guíe, que el Señor nos hable, que el Señor nos aconseje. Eso puede ser muy bueno, pero no es el tiempo. Entonces cuando el Señor nos dice, sí, eso es muy bueno, pero no es el tiempo. ¿Cuántas personas el año pasado, a principios del año, enero, febrero, marzo, hicieron inversiones que aparentemente parecían buenas, y tal vez estaban contentos, logré hacer ese negocio, pero llegó el mes de marzo y se cerró todo, y dirían, pero no, el negocio posiblemente y era muy bueno, pero no era el tiempo. Y entonces ahí es cuando el Señor nos da el consejo. El Señor dice, este es el tiempo, muévase, hágalo, o quédese quieto, no es el momento, más adelante, espérese. Esa es la dirección del Señor. Entonces le pedimos, cuando la persona que no conoce del Señor actúa, y entonces el cristiano, ¿qué hace? El cristiano le ora al Señor. Cuando el cristiano le ora al Señor, no puede quedarse solamente en la oración. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en la oración, nos volvemos religiosos. En alguna ocasión una persona me hablaba, cristiano, amigo, me llamaba y me decía, ¿cuál es que va esta conversación? Me llamaba y me decía, uy, estoy orando esta madrugada, me estoy levantando de madrugada a las 2 de la mañana, estoy orando de 2 a 5. El primer día lo escuché normal, hasta orando. Al otro día o a los 2 días me llamaban, seguí orando y estaba orando y orando. Ya como que me dijo varias veces, que yo dije, pero quién sabe cuál es el motivo, el objetivo. Es que yo estoy orando y orando. Y un día nos pusimos a hablar, pues en vista de eso, y a la confianza y todo, entonces nos pusimos a hablar. Y yo le dije, bueno, no, eso muy bien, y está muy bien que se levante a orar. Pero dígame una cosa, ¿cuál es el objetivo de esa oración? ¿Por qué está orando? O sea, ¿cuál es el objetivo de estar orando? Y él se quedó como pensando y no me supo dar una respuesta. Entonces pensaba yo, cuando nosotros oramos y no tenemos ningún objetivo, o sea, cuando nosotros le oramos al Señor, cuando oramos, cuando ayunamos, porque no debemos ayunar, porque hay una costumbre de estar ayunando una vez a la semana y se vuelve una costumbre, pero no hay objetivos, no hay una motivación, no hay nada. Entonces realmente es religiosidad. Sencillamente algunos oran por volverse más santos y creerse más santos que los demás y decir, no, es que yo oro tanto tiempo. Y cuando yo vi que no había un objetivo claro, yo dije, esto es como hacer un disparo al aire. ¿Qué es hacer un disparo? O sea, ¿por qué hacer un disparo al aire? Porque la oración tiene poder. O sea, eso que está haciendo la persona, ahí hay un poder, pero no está enfocada en nada. O sea, hace un disparo, hay pólvora, hay una explosión, pero realmente no hay un objetivo. Ya suena y hay algo, pero no hay nada. O sea, entonces nosotros debemos estar enfocados. Y Nehemías estaba enfocado en lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, para quién lo estaba haciendo, en el tiempo del Señor, orando y esperando en el Señor. Vamos a leer el libro de Nehemías, voy a leer todo el capítulo 1. Dice la palabra del Señor, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kislev, este mes, vamos a recordarlo, Kislev, estamos hablando del mes de diciembre, o mes de noviembre a diciembre. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, aquí está hablando Nehemías,
que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. ¿Qué está haciendo Nehemías? Está orando con la palabra del Señor. O sea, era un hombre que conocía la palabra. Nehemías era un maestro de la palabra del Señor. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento al oído de la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reivindicar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué está diciendo Nehemías? En el año más o menos 586 antes de Cristo, los babilonios habían invadido Jerusalén, habían quemado la ciudad, habían destruido el templo y se habían llevado cautivo a gran parte del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Se lo habían llevado cautivos para Jerusalén. Entre ellos estaban Nehemías, y Nehemías estaba viviendo en la capital, en el reino de Susa, la capital del reino. Recordemos de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego, los amigos de Daniel. Recordemos de toda esta situación. Bueno, ellos fueron llevados a Babilonia cautivos y por eso estaban allá y por eso se encontraban en Babilonia en la época del rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Nehemías estaba, Ananí, uno de sus hermanos, va y le dice: no, esto está difícil. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está el pueblo? No, está muy difícil, los muros siguen caídos, nadie ha hecho nada, las puertas derribadas, prácticamente estamos en afrenta, mis hermanos, el pueblo está sufriendo, están viviendo por allá como en tugurios. ¿Por qué lo digo? Porque Jerusalén no tenía muros. Y no tener muros en esa época, los muros era parte de la seguridad de la ciudad. Eso es como hoy en día estar nosotros, vivir, o alguien dice: estoy viviendo en tal parte, pero mi casa no tiene muros. Entonces prácticamente eso es lo que estaba sucediendo. Dice que Nehemías se entristeció, lloró, le clamó al Señor en el año, empezó a clamarle al Señor desde diciembre, orándole al Señor, clamándole al Señor: Señor, ayúdanos, Señor, muéstranos cuál es la estrategia, ayúdame. Esto es, yo estoy trabajando acá, soy el copero del rey, el copero, el hombre de confianza, tal vez el jefe de seguridad. ¿Por qué? Porque era el que probaba los alimentos para que el rey tal vez no lo fueran a envenenar o esto, y era un hombre de confianza, pero también él no podía decir: voy a irme, voy a dejar esto acá y voy a mirar que no, él
prácticamente era el hombre de confianza y era también el que tenía que estar siempre al lado del rey. Él no podía, es más, así él le pidiera permiso, muy seguramente el rey le decía, no, yo lo necesito acá, antes de ser el hombre de confianza, ¿cómo lo voy a dejar ir? Pero ¿qué hizo Nehemías? Le oró al Señor, ayunó. O sea, esto que me habla de que cuando nosotros se presenta una situación, se presenta una dificultad, pero también tenemos un plan, tenemos una meta, tenemos algo, ahí nos está diciendo Nehemías que lo que debemos hacer, orar y ayunarle al Señor y clamarle al Señor. Y Nehemías le oraba con la palabra, o sea, él conocía. ¿Qué le decía a Nehemías? Señor, sí, yo reconozco, sé, usted nos dijo, nos advirtió que si nos olvidamos de usted, si nos olvidamos de buscar su presencia, usted nos iba a dispersar por toda la tierra, y eso fue lo que pasó. Pero Nehemías, ¿qué dijo? Pero también tu palabra dice que si nos acordamos de ti nuevamente y nos arrepentimos, nos vas a volver a juntar de los extremos de la tierra y nos vas a volver a respaldar. Eso le estaba diciendo Nehemías. Se conocía la palabra, le clamaba, le oraba. Y dice que todo esto sucedía mientras él era el copero del rey. Pero vamos a ver qué pasó en el capítulo 2. Dice, sucedió que en el mes de Nisan, en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué Nehemías tuvo miedo en ese momento? Porque era el copero del rey, y alguien que estuviera cercano al rey, y más el jefe de seguridad, no podía estar triste delante de la presencia del rey. Entonces cualquier persona que llegaba triste, el rey fácilmente lo podía mandar matar. No me gusta esa cara, corten esa cara, algo parecido. Entonces tocaba así no hubiera motivación, tocaba delante del rey estar contento, activo. Pero ese día dice que en el mes de Nisan, estamos hablando del mes de abril, o marzo y abril. O sea, ¿durante cuánto tiempo estuvo orando Nehemías? Desde diciembre hasta marzo, abril, más o menos 4 meses, ¿no? A veces nosotros tenemos una dificultad y le oramos al Señor, le oramos hoy, le oramos uno o 2 días, y a los 2 días decimos, ay, el Señor no me escuchó, el Señor no me ama, el Señor escucha a otros, el Señor tiene preferidos, y ahí nos inventamos, y viene una película a nuestra mente, o el enemigo empieza a trabajar en nosotros, y nos desanimamos. Pero ¿qué vemos en Nehemías? Un hombre de oración constante, orándole al Señor. Esto que dice acá era permanente, diario, constante. Señor, ayúdame, Señor, mire. Y el Señor vio esa constancia, vio que Nehemías no era, tal vez no lo dijo por un impulso, por una emoción, sino que realmente él estaba preocupado por su pueblo. Se hizo parte del problema. ¿Qué es parte del problema? Nehemías, Señor, te pido perdón por mis padres, por mi pueblo, por lo que está pasando. A veces pasa algo en nuestro país, o pasa algo en la familia, y nosotros podemos reaccionar como Nehemías, o podemos decir, oh, es que por culpa de ellos, por culpa de la gente, por culpa de los gobernantes, por culpa de los jóvenes, por culpa del político, por culpa... Pero Nehemías, ¿qué hizo? Se arrodilló, le clamó y le pidió perdón por los pecados del pueblo de Israel. Señor, un ejemplo acá, Señor, te pido perdón por nuestra Colombia, te pido perdón por la idolatría, por la hechicería, te pido perdón por nuestra negligencia, por no buscar tu rostro, y eso fue lo que hizo Nehemías, y le clamó y le pidió perdón, y se hizo parte del problema. Él no dijo, es que yo soy santo, Señor, y ellos tan pecadores. Él se hizo también parte del problema, pero se hizo parte de la solución. ¿Qué es lo que el Señor busca? O sea, el Señor no quiere que nosotros nos quejemos y digamos, mire, que fue culpa de ellos, sino que Nehemías le clamó, le oró, y eso tocó el corazón del Señor. Y entonces el rey le dice, el rey Artajerjes,
como para ponerlos en contexto, el papá de Artajerjes se llamaba Jerjes, rey Jerjes. Tal vez era muy fácil en esa época colocar nombre y le colocaron una letra antes y ya quedó el otro nombre. El rey Jerjes es el mismo rey Asuero, el que se casó con la reina Esther, porque este rey no era hijo de Esther, pero para colocarlo en contexto, y o sea que Esther también estaba viviendo allá en el reino de Susa y toda esta, y Nehemías le dice, el rey le pregunta, ¿por qué está triste? ¿Qué es lo que sucede? ¿Usted no está enfermo? Entonces él le cuenta la situación. Y el rey le dice, bueno, pero ¿qué quiere que haga? O sea, ¿en qué le puedo ayudar? Y entonces Nehemías le dice, no, que me ayude, que me dé el permiso para ir a Jerusalén, a reconstruir los muros, a organizar la ciudad, a mirar cómo está mi gente, a mirar. Y dice que, ahí dice la palabra, dice que la reina estaba junto al rey, se miraron, dice que el rey le concedió la petición a Nehemías. Y Nehemías le dice, bueno, el rey le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo se va a demorar? ¿Por qué le pregunta al rey cuánto tiempo? Porque era un hombre valioso para el reino. ¿Sí? De pronto el rey no le dijo, vaya, bueno, listo, chino, vaya, y se queda para unos, vaya, y cuando pueda volver, vuelve, ¿no? Él le preguntó y le dijo, bueno, ¿cuánto tiempo va a estar? Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que Nehemías era un líder organizado. ¿Por qué? Porque Nehemías le dice, bueno, rey, voy a quedarme tanto tiempo. Mientras Nehemías le está orando al Señor en esos 4 meses que vimos hace un momento, Nehemías no solamente le estaba orando, Nehemías estaba organizando todo lo que iba a pasar, porque Nehemías ya sabía que el Señor le iba a conceder la petición. Eso es como cuando le pedimos algo al Señor, pero no estamos seguros, y cuando recibimos la respuesta de parte de Dios, nos asustamos y decimos, ¿y ahora qué hago? Si no tengo nada organizado. Bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Y de qué forma? Y uno dice, no, pues la verdad eso no sé, yo lo único que estaba pidiendo al Señor que me abriera las puertas. Y cuando el rey le pregunta, el rey le dice, bueno, yo le concedo el permiso. Cuando Nehemías le dice cuánto tiempo, cuando el rey le pregunta cuánto tiempo se va a quedar, Nehemías le da con certeza tanto tiempo. Y entonces le dice Nehemías al rey, pero eso no es todo, necesito que me franquee el paso, necesito que me dé cartas para los gobernadores, necesito madera, necesito recursos, necesito esto, necesito que mande personas a mi lado para que me ayude. Y el rey dice que el rey le concedió todo lo que Nehemías le pidió. Y aparte de eso, ¿sabe qué hizo el rey? Lo mandó escoltado con capitanes de su ejército. ¿Para qué? Para que no le sucediera nada. O sea, era tan valioso que me dijo, vaya, pero mire, aquí le mando a estas personas, estos soldados, estos caballos para que me lo cuiden, porque no quiero que me le pase nada, porque eres valioso. No se lo digo, pero de esa forma entendemos que era un hombre valioso y apreciado por el rey. Y eso no podemos hoy en día, y uno estar tal vez trabajando en una empresa o algo, y que a veces escuchamos, porque hay que hablarlo, no, es que yo prefiero contratar a una persona que no conozca de Dios, una persona, pero cristianos no, y uno dice, pero porque a veces pasan cosas, suceden, pero aquí vemos que Nehemías era un hombre valioso, apreciado, y Nehemías, le resumo lo que está diciendo más adelante el libro Nehemías se fue para Jerusalén, llegó el primer día, en la noche ¿qué hizo Nehemías? Salió de noche. Se fue él solo a recorrer parte de Jerusalén, a mirar cómo estaba la ciudad, a ver todo lo que le han contado, pero no solamente lo que le han contado, sino nos va a cerciorar personalmente cómo está la situación. Se fue, recorrió, y dice que Nehemías no le contó a nadie, sino él mismo fue a verificar. ¿Por qué? Porque a veces tenemos planes, a veces tenemos propósitos, pero le contamos.
a uno, al otro, voy a hacer esto, y nos desanima, no, eso no se puede, eso usted no es capaz, esto, lo otro, y entonces es mejor contárselo al Señor, decirle, Señor, guíame, Señor, muéstrame, Señor, es por este lado, háblame, dame esa palabra que estoy necesitando, y le oramos al Señor, y el Señor nos va diciendo, el Señor nos va mostrando, y es cuando hay un momento en el cual nos damos cuenta de que es el Señor mismo hablando y tratando con nosotros. O sea, esto no es de pronto decir, Señor, esto es de cuando nosotros necesitamos una respuesta de parte de Dios, debemos nosotros estar en una comunión con el Señor. Esto no es de pronto decir, Señor, voy a mirar la Biblia, donde ponga el dedo, ahí háblame y ya, y eso es, y como una forma muy facilista, muy simple. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no queremos estar tiempo con el Señor. Como alguien una vez, alguien me dijo, no, es que está esperando una respuesta de parte de Dios. Ahí me dio esta risa porque él me dice, yo le dije, ¿qué? ¿Cómo hizo? Yo me paré en la parada de bus y si pasa el bus tal, si pasa la ruta tal es que sí, si pasa la ruta tal es que no, y cosas por el estilo, digo yo, pero como que no entiendo esa forma de ponerle señales al Señor, sino que realmente debemos tener un tiempo, debemos clamarle, debemos pedirle misericordia para que el Señor hable a nuestras vidas. Y entonces aquí sucedió que Nehemías se fue, habló con la gente, habló con todos, pero se encontró con algo. Y ese algo fueron dos personas que lo están esperando. Se encontró con Tobías y se encontró con Sanbalat. ¿Qué tipo de Satanás? Tipo del obstáculo, tipo de que se los encontró con ellos y le dijeron, ¿ustedes a qué vienen? ¿Ustedes van a reconstruir los muros? ¿Y a ustedes qué les está pasando? Eso, ustedes no saben de eso. Dice que los despreciaron y se burlaron de ellos. Yo quiero que miremos acá cuando tuvieron ese encuentro. Dice el versículo 2:19, dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat honorita y Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces, primero lo estaban desanimando, segundo, se burlaron, y se burlaron ¿por qué? Porque ellos no querían que Nehemías reconstruyera los muros, porque ellos querían hacerle obstáculo. El enemigo, a veces nosotros queremos hacer algo para el Señor y el enemigo viene a atacarnos, viene a desanimarnos, viene a decirnos eso no se puede, viene a decirnos usted se va a enfermar, usted ¿qué hace pensando esas cosas? A veces nosotros, y lo he compartido, cuando queremos ver el poder de Dios, cuando queremos ver los milagros de Dios, nosotros debemos movernos en fe, debemos dar ese paso. Si nosotros no damos ese paso, no nos damos cuenta de lo que hay más adelante, sino tenemos que movernos. A veces nos movemos, alguien dice, uy, no, pero podemos ser objeto de burla, de que antes diga, pero ustedes qué van a hacer eso, uy, pero no, eso no se puede, ¿cómo se les ocurre? Pero nosotros nos movemos y el Señor nos respalda, y el Señor, cuando estamos en el tiempo del Señor, cuando hacemos su voluntad, el Señor nos respalda y nos ayuda y nos guía. Entonces eso fue dice acá, a mí me llama la atención esto que dice amonita Gesén el árabe, también me habla de oposición. Recordemos, bueno, si lo vamos a mirar la parte del pueblo de Israel, los que le hacen oposición son los árabes, ¿sí? Siempre los damos, es más, ahí en la franja de Gaza, o el pueblo que llaman los palestinos, bueno, que son árabes, los palestinos, cada vez que vemos que hay un problema, que hay una guerra, si
si el pueblo de Israel avanza y da 2 pasos, ¿es por qué? Porque el pueblo de Israel, es porque los palestinos retroceden 2 pasos. O sea, porque siempre que hay una lucha y hay una victoria, es porque cuando el Señor nos da una victoria a nosotros, es porque el enemigo tuvo que retroceder. ¿Sí? Pero cuando nosotros nos sentimos que flaqueamos, que hemos perdido una batalla, es porque el enemigo está avanzando. Les voy a poner un ejemplo. Cuando colocan leyes, los gobernantes colocan leyes en contra de la palabra del Señor, en contra de los principios bíblicos. Entonces el enemigo siente que está avanzando y que la iglesia está retrocediendo. Que colocan, esto es algo, es un ejemplo que le estoy colocando, pero cuando por ejemplo con todo esto que hubo hace un tiempo y que quieren cada vez que hay la oportunidad, si se da cuenta todo esto de la filosofía de género y todo esto, nos damos cuenta que esto aparece antes no se escuchaba, pero ahora aparece cada 6 meses, cada año, cada mes. Lo volvemos a escuchar y la iglesia dice, bueno, logramos controlar, pero de pronto a los 6 meses, al año otra vez aparece, es porque el enemigo quiere volver a atacar. Entonces estos grupos colocan una bandera en representación de ellos, es porque quieren quitaron la bandera de los principios bíblicos, la bandera cristiana, para colocarla de ellos. Es la forma, o sea, hay una guerra espiritual y nosotros debemos clamarle, nosotros debemos ser lo que el Señor nos mandó a hacer, sal de esta tierra, la luz de este mundo, de compartir, de hablar, de decir lo que está bien, de decir lo que le desagrada a Dios, de hablar de los principios bíblicos. O sea, hay una guerra, y entonces eso es la misma guerra que se estaba librando con la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Hay unos muros, o hay un muro. En el año 70, Tito, él hace lo siguiente, él destruye todos los muros de Jerusalén, por eso los muros no existían. También parte de esos muros fueron destruidos en el año 70, y entonces Tito dice, ese muro de allá del lado occidental, déjenme ese pedazo de muro, déjenme ese muro en la parte occidental, para que Israel se dé cuenta lo que le pasa por haberse rebelado contra el imperio babilonio, para que ellos se acuerden, allá que les quede ese recuerdo, para que ellos sepan qué es rebelarse contra el César, y para que ellos se lamenten. Y ahora hasta el día de hoy quedó ese muro, y se conoce como el muro de las lamentaciones. ¿Sí? El Señor permitió que quedara y se conoce como el muro de las lamentaciones, que parte de ese muro fue reconstruido también por Nehemías y todo el pueblo. Y ¿qué hizo Nehemías? Los organizó por familias. A pesar del obstáculo, Nehemías vino y los organizó, los animó. Dice que el pueblo trabajó. El pueblo trabajaba un tiempo y paraba. Y hay una parte, el libro de Nehemías dice que el pueblo trabajó hasta que tuvo ánimo. O sea que nosotros necesitamos que el Señor nos dé esa fortaleza para avanzar, para seguir adelante, para nosotros cobrar ese ánimo. A veces nos sentimos cansados, Señor, no soy capaz, Señor, me siento debilitado, Señor. Y el Señor, cuando vamos a su presencia, el Señor nos fortalece nuevamente, nos da esa palabra que estamos necesitando. A veces nos sentimos que ya no somos capaces, y cuando sucede esto debemos ir a la presencia del Señor, y el Señor vuelve y nos da esa fortaleza que estamos necesitando. Así que más adelante siguen todos los obstáculos. Vamos a leer el libro 4, el capítulo 4 de Nehemías. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? O sea, hablando con menosprecio. Hay gente
Yo no sé si nos demos cuenta, pero hay gente que con toda esta situación dice, pero ¿qué hacen esos cristianos ahí? Son como los convidados de piedra, ellos no tienen nada que hacer acá. Que toda esta situación que está pasando y los cristianos hablando y que van a orar y que van a clamar, que piden perdón por los pecados, pero ¿quién son ellos? Que no representan nada. ¿Por qué lo hablan de esa forma? Porque el enemigo quiere como desanimar, como decir, como tratar de despreciarnos. Ustedes quedan ahí, córranse de ahí. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque saben que estamos haciendo, no le estamos haciendo contrapeso de que nosotros está el verdadero poder. De que nosotros somos llamados para vencer, de que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino del reino celestial, del reino de los cielos. O sea, el enemigo trata de despreciarnos, pero dice, ojalá me crean, porque es que donde sigan haciendo eso, donde sigan clamando, donde sigan ayunando, donde sigan confesando la palabra del Señor, me toca irme. Entonces me toca hacerme como que el que no me están haciendo daño y los quiero despreciar. Eso le estaba pasando a Nehemías. Pero Nehemías, ¿qué hacía? Antes, por el contrario, eso lo animaba más, eso lo fortalecía. ¿Por qué? Porque Nehemías sí decía, vamos por buen camino. El enemigo está ofendido, el enemigo está incómodo. Y eso es lo que pasa acá. ¿Por qué hablan todo eso? Porque hemos sido la piedra del zapato para que muchas leyes no se hagan. A veces salen con leyes y el pueblo de Dios, la iglesia, se levanta a clamar, a decir eso está mal, eso desagrada a Dios, eso va en contra de la palabra del Señor, y entonces encontramos hoy y la gente se levanta, no, es que queremos un país laico, un país que no se hable de la palabra, que no se hable de nada de eso. Entonces eso es lo que sucede. Ayer tuve la oportunidad de ir a una marcha ahí por el centro, una marcha cristiana, y entonces un pastor estaba orando y estaba hablando, y en su oración decía de que necesitamos la sangre de Cristo sobre nuestro país. Y hablaba de la sangre de Cristo, y en ese momento subían unas personas y miraban al pastor y decían como que movían la cabeza como diciendo, ¿qué está hablando? ¿Está loco? Eso ¿qué habla? Nosotros necesitamos otras cosas. Esa gente está desenfocada, no sabe, estás perdiendo el tiempo, tal vez el sábado por la tarde no tienen nada que hacer, y algo así. Pero ¿qué es lo que sucede? El enemigo coloca esas ideas como diciendo, eso no hay nada ahí, no hay ningún poder, pero es el mayor poder que hay sobre la tierra. Gloria al Señor. El mayor poder, la oración. El Señor nos dejó la oración como un poder sobrenatural, el mayor poder que hay sobre el universo. El Señor, cuando dio las estrategias, cuando el Señor nos dio las armas, dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor, son espirituales. Y entonces el Señor nos dio un arma que es la espada. Nos dio varias para defendernos: el escudo, la coraza, el yelmo de la salvación, el casco, y nos dio una para atacar. ¿Y cuál fue la que nos dio? La espada del Espíritu, la palabra del Señor. Alguien puede preguntar, ¿pero por qué nos dio solamente una? Nos diera unas 5 armas para atacar. No, es que la palabra y la oración es tan poderosa que no necesitamos solamente sino la palabra del Señor. Si la sabemos usar, el enemigo no puede aguantar de que nosotros, el pueblo de Dios, le oremos y clamemos y sepamos utilizar la palabra y las promesas de Dios, así como lo estaba haciendo y como lo hizo Nehemías. Y dice el versículo, voy a leer 4:4: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dice el 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así que todo eso sucedía, y Tobías y Sanballat y Tobías
y Gesén el árabe estaban, pero se encolerizaron, dice la palabra del Señor. Y más adelante dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué estaba pasando? Que primero eran los que se oponían, primero venían todos esos que se oponían a la reconstrucción del muro, pero ¿qué estaba sucediendo acá? Que ya después los que estaban desanimando a Nehemías y al pueblo eran los mismos de ellos, los mismos hermanos. No, esto no, nosotros no podemos, esto está difícil, Entonces el enemigo cambió la estrategia y dijo, no, yo con los de afuera veo que es como complicado, ahora voy a permitir que sean los de adentro que venga el desánimo. Entonces los mismos de adentro empezaban a decirle que no eran capaces, que las fuerzas se estaban agotando, pero ¿qué hacía Nehemías? Como lo hemos leído, Nehemías iba ante la presencia del Señor y le colocaba el caso, le colocaba la situación. Señor, ayúdanos, necesitamos fortaleza. Señor, somos objeto de menosprecio. Y el Señor volvía y le daba estrategia, el Señor volvía y los animaba y ellos seguían avanzando y el Señor les continuaba dando la victoria. Así que nos damos cuenta, yo quiero que miremos acá algo que pasó y es, vamos a mirarlo en Gloria al Señor. Vamos a mirarlo en Nehemías capítulo 4, versículo 11 y 12. Gloria al Señor. Perdón, vamos a Nehemías 4:14. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y dice el 17, y los que edificaban el muro, y los que acarreaban, y los que cargaban, cada uno trabajaba en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía la espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande, extensa, y nosotros estamos apartados del muro unos de otros. Entonces vemos acá, lo hablábamos qué días, de la trompeta, el sonido de la trompeta, el sonido que cuando convocaba, o sea, nosotros debemos estar atentos a la voz del Señor, a que el Señor nos hable. Cuando se tocaba la trompeta, era un momento en que ellos escuchaban, dejaban lo que estaban haciendo para convocar, para estar nuevamente unidos. Decía que ellos se iban separando, y por eso nosotros debemos estar unidos cuando se presenta alguna situación o algo, debemos estar unidos en oración, en clamor. ¿Por qué? Porque esto también nos da la victoria, esto nos permite seguir avanzando. Aquí podemos ver que Nehemías, lo que les dije hace un momento, era un hombre de oración, era un hombre de actuar, era un hombre de moverse en la voluntad del Señor. O sea, Nehemías era un líder. Acá vino otra persona y le dijo a Nehemías, ahí le resumo, él le dijo a Nehemías, no venga, vienen a matarlo esta noche, le dijeron a Nehemías. Entonces él, ¿qué le dice? Le dice, no, entremos al templo y encerrémonos en el templo porque lo van a venir a matar esta noche. Y entonces Nehemías dijo, no, yo no puedo hacer eso, yo cómo me voy a encerrar si antes, por el contrario, hay mucho trabajo por hacer. Y entonces eso es tipo de cuando de pronto le dicen, no predique eso, no hable eso,
quédese callado porque eso molesta, porque eso ofende, porque eso no. Si es la palabra del Señor, hay que hablarla, hay que predicarla. ¿Por qué? Porque cuando la palabra del Señor exhorta, porque la palabra del Señor, lógicamente puede ofender, pero la palabra del Señor quiere lo mejor para nosotros, lo que quiere es edificarnos, lo que quiere es que nosotros cambiemos lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para avanzar, para que las puertas se abran, para que los cielos se abran, porque a veces vemos que no avanzamos, a veces vemos que nos hemos estancado. Yo he pasado tiempo también en el cual pareciera que uno estuviera en una caminadora de esas de hacer ejercicio y uno como que trata de caminar y caminar, pero uno dice, oiga, estoy avanzando y me siento cansado pero cuando nos damos cuenta, pero no avanzo, ¿qué está sucediendo? Entonces debemos ir a la presencia del Señor. Señor, muéstrame qué sucede. Le pedimos al Señor, como dijo Nehemías, deme nuevas estrategias. Señor, deme esa palabra que estoy necesitando. Yo le he compartido, bueno, lo comparto hoy, y a mí me ha sorprendido de que yo le pido al Señor de que me dé una palabra específica. No de que me dé una palabra específica para lo que estoy necesitando, y le oro al Señor. Y tal vez el Señor a veces no me la da el mismo día, pero le sigo orando al Señor, y el Señor de un momento a otro me sorprende, y entonces yo digo, pero es increíble el Señor cuando tiene en cuenta cada detalle de lo que estamos necesitando. Y nos sorprende porque el Señor nos da esa palabra específica. En el libro, yo quiero que miremos, ya para terminar, lo siguiente, de cuando el Señor nos habla. Yo quiero que miremos Isaías, capítulo 44, versículo 28. Isaías 44, 28. Ya vamos terminando, mis hermanos, y mire lo que sucede acá. 44, 28. Dice, que dice de Ciro. El Señor en este versículo de Isaías 44, 28 está dando una profecía. Y esta profecía, el Señor está diciendo lo siguiente. Dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Y dice el 45, el 1 al 4, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Tome esta palabra, mi hermano. Dice acá que cuando el Señor abre las puertas no se cerrarán. Y dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿Qué está sucediendo acá? El Señor está dando, aquí en Isaías, el Señor dio una promesa. Y esa promesa dio una profecía, y esa profecía es que la dio como 180 años antes de que pasara, y la profecía era que se iba a levantar un rey, y se iba a levantar Ciro, y Ciro iba a permitir y le iba a dar permiso para que Israel regresara. Era Ciro el Persia, o sea, ya estamos en el imperio medo-persa. Y Ciro se levantó, y Ciro le dijo al pueblo de Israel que regresaran a Israel y que reconstruyeran nuevamente el templo. Esto, cuando Isaías lo dice, esto fue más o menos aproximadamente como 170 años, o sea, ni siquiera Ciro había nacido, y como no había nacido, pues no se sabía que se iba a llamar Ciro. Y esta es una de las profecías más precisas, hasta con nombre y todo. A veces leemos las profecías y dice que se levantó una estatua, y que la parte, el pecho de bronce. No, aquí está hablando de una forma precisa, casi que si hubieran tenido cédula en esa época, aquí hubiera dicho Ciro con cédula tal y tal, porque está dando el nombre. Y entonces Ciro, cuando Ciro se levantó, Ciro le dijo al pueblo de Israel, vaya ustedes y regresen
y le construyen templo a su Dios. Y Ciro era un hombre pagano, pero ¿qué está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo el Señor? Le dice: a mi siervo, a mi pastor. ¿Y por qué lo está diciendo el Señor? Porque es que cuando el Señor necesita que alguien esté a favor de su pueblo, pues simplemente usa la persona para que esté a favor del pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a favor de nosotros, a favor de la iglesia. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nos damos cuenta de que cuando el Señor quiere levantar hombres, personas que estén a nuestro alrededor para que hagan lo que necesitan hacer a favor de nosotros, el Señor lo levanta, el Señor hace la obra, el Señor abre puertas. Por eso debemos clamar al Señor: Señor, coloca a nuestro alrededor personas para que nosotros hallemos gracia y que las cosas que estamos organizando conforme a tu voluntad, Señor, me permita avanzar, permita que podamos seguir avanzando, que podamos seguir adelante. Es tiempo de colocarle esos propósitos que tenemos delante del Señor, que nosotros le creamos al Señor, que nosotros estemos confiados y que descansemos en el Señor y tengamos nuestra confianza en el Señor, de que el Señor lo hará, de que el Señor lo va a volver a hacer, de que el Señor es quien cuida de nosotros, de que el Señor nos abre las puertas, de que el Señor nos da esa palabra específica que la estamos necesitando, así como se la dio a Isaías. ¿Y por qué se la dio a Isaías? Porque es una palabra específica. Y cuando el Señor, he escuchado palabra en estos últimos tiempos de que el Señor va a traer un Ciro, de que el Señor está levantando Ciros en diferentes países, personas que están a favor del pueblo de Dios. Y a veces uno escucha, dice: ¿qué va a hacer Ciro, ese tipo tan malo que se levantó para el presidente en otro país? Ese tipo es malo, ese tipo no conoce a Dios. Pero es que no es que conozca o no conozca, sino que el Señor lo levanta y que estén a favor del pueblo de Dios. Ciro, un pagano, el Señor dijo: a mi siervo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque porque el Señor no necesita de que, si el Señor quiere colocar a alguien a nuestro favor, lo coloca. Y que por eso nosotros debemos decir es que el Señor abra puertas, ya como el Señor, de la forma como el Señor lo haga, ya es a la manera de Dios, pero nosotros debemos es creerle y obedecerle a nuestro Dios. Así que, mis hermanos, le damos gracias al Señor en esta mañana, porque tenemos un Dios de victoria, porque tenemos un Dios que abre puertas, porque tenemos un Dios que nos guía, que nos ayuda, que tiene misericordia, que cuando necesitamos nos da esa fortaleza, nos da esas fuerzas, cuando perdemos el ánimo, porque cuando el desánimo es alguien que perdió el ánimo, que no tiene ánimo, y entonces el Señor nos da fuerza nuevamente. A veces alguien dice: no, estoy desanimado, yo no quiero volver, yo no quiero leer la palabra, yo no quiero orar. No, es el momento de decirle: Señor, dame ánimo, Señor, fortalece mi vida, fortalece mi familia. ¿Por qué? Porque es cuando el enemigo aprovecha esos momentos para atacarnos, para tratar de desestabilizarnos en las diferentes áreas, en la parte económica, en la parte espiritual, en la familia. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros nos fortalezcamos en su presencia. Gloria al Señor. Y nosotros venimos a la casa de Dios, venimos al templo a fortalecernos en la presencia, a fortalecernos en su palabra, a fortalecernos en las promesas de Dios. Y cuando le ore al Señor y el Señor le dé una palabra, pues no diga: ay, esto parece que es casualidad, es como una casualidad que me está pasando, lo que me está pasando. No, sí, antes, por el contrario, marque esa promesa de Dios, colóquele una fecha. ¿Por qué? Porque a veces, cuando ya el Señor actúa y hace lo que tiene que hacer en nosotros, después miramos esa fecha y ya no lo vemos como que fue algo que el Señor nos prometió, sino algo que pasó. Y entonces uno dice: uy, gloria al Señor, el Señor me prometió esto en tal fecha, y ya un año después me di cuenta del Señor cómo lo hizo, y el Señor cómo actuó, y el Señor cómo se movió. Y eso que nos habla de que nos va enseñando, de que nos va cimentando en la presencia del Señor, de que vamos aprendiendo, de que el Señor hace cosas sobrenaturales, coge cosas ordinarias y las hace cosas extraordinarias. Gloria a nuestro Dios. Así que un aplauso al Señor y coloque el Señor. Aleluya.
Padre maravilloso, he predicado tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor, te doy en esta hora. Bendigo, Dios mío, Señor, bendecimos tu santo y poderoso nombre. Gracias, mi Rey maravilloso. Tú eres el único digno de alabanza, de adoración y de exaltación, Señor. Y toma el control de cada uno de nosotros, Señor. Esta palabra que se ha predicado, Señor, sea edificando nuestras vidas. Esta palabra sea para fortalecernos. Esta palabra sea, Dios mío, Señor, abriéndonos, Señor, ese camino que estamos necesitando. Toma el control de nuestros pensamientos. Toma el control, Dios mío, de todo lo que hagamos, de todo lo que emprendamos, de todo lo que vayamos a realizar, Señor. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a hacer tu obra. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a realizar esos planes, proyectos, metas que tenemos preparadas para este año 2021, Señor. Tal vez no sabemos de qué exactamente lo vamos a hacer, pero sí sabemos que tú vas a actuar en nosotros, que vas a actuar en nuestras finanzas, que vas a actuar en nuestra economía. Abre, Dios mío, Señor, trabajo en las diferentes áreas, Señor. Abre fuentes de trabajo, Señor. Si alguno de mis hermanos está pasando alguna dificultad, algún problema de salud, algún problema, Dios mío, Señor, con su familia, algún problema, Dios mío, Señor, de cualquier tipo, Señor, te lo colocamos delante de tu presencia, Señor, porque tenemos un Dios de respuesta, porque tenemos un Dios, Dios mío, Señor, que actúa, Dios mío, Señor, independientemente de la situación, independientemente de la dificultad, del área de nuestras vidas en que estamos siendo afectados, Señor, tú actúas, Señor, y tú haces la obra y nos ayuda y nos saca adelante y nos saca en victoria y nos saca, Dios mío, Señor, adelante cada día, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque lo sigues haciendo, Señor. A ti damos la oración, la exaltación y la alabanza. Todo esto te lo pedimos, Dios mío, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, mi Rey maravilloso. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Maravilloso nuestro Dios. Le damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mis hermanos, vamos a orarle al Señor. Vamos a orar por las ofrendas. El que quiera colaborar, el que quiera colaborar para que la obra del Señor siga adelante, para cubrir los gastos de este lugar.